Buenos días a todos, hermanos y hermanas, aquellos que nos visitáis, sed muy bienvenidos. Para situaros un poquito en el contexto, lo que estamos haciendo en este momento lo que hacemos es compartir la palabra del Señor y estamos haciendo ordenadamente. En este caso estamos estudiando lo que es el Sermón del Monte y hemos llegado al capítulo 6 y después del paréntesis de la semana pasada, por causa del bautismo de Diego y Paqui, con quienes nos gozamos, pues retomamos esta serie de predicaciones en el Sermón del Monte. Y por hacer un poco de memoria y situarnos un poco en el contexto en el que estamos dentro de este sermón, estamos dentro del capítulo 6, hemos empezado hace poco, y si os acordáis, dentro de este capítulo 6 Jesús empezaba con una declaración muy fuerte, que de hecho va a dar luz a lo que va a venir después y es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y lo que decía Jesús en el capítulo 6, versículo 1 es lo siguiente, escuchad, dice: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Así que Jesús hace esta declaración y espero que a todos nos haga pensar y reflexionar, ¿no? Y nos haga frenar, ¿no? Coger el freno de mano, parar en seco de lo que estamos haciendo y preguntémonos por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿verdad? Las motivaciones. Y es interesante que esta verdad que Jesús acaba de decir la va a aplicar tanto a las limosnas, como vimos hace un par de semanas, como hoy vamos a verlo en la oración, y también lo veremos en el ayuno, ¿no? Que no practiquemos nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, ¿no? Y lo interesante del texto de hoy, que va a hablar de la oración, es que Jesús no solamente nos va a enseñar a orar, sino que también va a decir que nuestra vida de oración revela mucho de quiénes somos. Y de hecho nos puede situar o en un grupo o en otro. Jesús va a dividir otra vez en dos grupos, dos grandes grupos, a todos los que practicamos la religión, ¿no? Los hipócritas o aquellos que oran como hijos de Dios, ¿no? Así que la verdad que vamos a ver hoy, o la enseñanza de Cristo que vamos a ver hoy, se encuentra dentro de dos advertencias. La primera es: no seáis como ellos. Y al final de esta enseñanza Jesús va a decir: no os hagáis semejantes a ellos. Así que Jesús nos quiere librar de caer en ese grupo, ¿no? Que Jesús llama con esta palabra, ¿no? De hipocresía, ¿no? Se acusa de hipocresía con sus oraciones. Así que Jesús nos va a advertir: no, cuidado, porque nuestros actos más piadosos pueden ser una fuente de hipocresía, ¿no? O pueden hacer de nosotros alguien que no querríamos ser jamás, ¿no? Que es un hipócrita, ¿no? Así que cuidado. De manera que hoy vamos a ver tres cosas. En primer lugar, ¿cómo es la relación del creyente y la oración? ¿O cuál es la relación del creyente y la oración? En segundo lugar, vamos a ver cómo no orar. Y en tercer lugar, cómo sí debemos orar, ¿vale? Así que vamos a ver el texto de hoy, va del versículo 5 hasta el 8, del capítulo 6, y dice lo siguiente, es la palabra de Dios. Si os parece, nos ponemos de pie. Hace tiempo que nos ponemos de pie para escuchar su palabra, es su voz. Así que vamos a ponernos de pie en señal de respeto, ¿no? Padre, guía tú, Señor, estas palabras porque son tuyas, Señor, y queremos atesorarlas en nuestro corazón. Dice así: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Podéis sentaros. Así que en primer lugar, como os decía, vamos a ver cuál es la relación del creyente y la oración. ¿Y cómo empieza este texto? Empieza Jesús diciendo: y cuando oréis. Es decir, Jesús está asumiendo que tú, como hijo de Dios, vas a orar. Jesús no dice: si oráis, tened en cuenta esto, o en el caso de que oréis, tened en cuenta esto, sino cuando oréis. ¿Por qué? Porque se supone que el creyente va a ser alguien que va a estar orando, va a ser su norma, no su excepción, va a ser parte de su vida, su necesidad, ¿no? Así que Jesús asume que como creyentes vamos a pasar tiempo, invertir tiempo en la oración. Por eso dice: y cuando oréis, asume que esto es una realidad en el creyente, igual que es una realidad el dar limosnas, cuidar de los pobres o el ayunar. Asume que vamos a ayunar.
Así que es muy fácil leer este texto y enseguida, fijar nuestra mirada en la hipocresía, ¿no? Que es de lo que habla Jesús y se centra bastante en eso, ¿no? Y a veces cuando nos centramos ahí, fácilmente nos descartamos y pensamos, bueno, yo no soy como ellos, yo no me pongo en pie por las calles, hablo con palabras sencillas cuando oro, no uso pues, palabras muy teológicas, soy yo mismo, así que yo no soy como los hipócritas, ¿no? Y fácilmente nos descartamos, pero la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿oras? Es decir, ¿la oración es parte de tu vida, de tu necesidad? ¿Te define la oración como hijo de Dios? ¿Inviertes tiempo en ella? ¿Te dedicas a ella? Así que la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Está despierta, está avivada, está nutrida de la palabra de Dios? ¿Es guiada por el Espíritu Santo? ¿Se incendia por Él? ¿Es glorificadora de Cristo? La oración es como un deseado banquete del cual comes alimentos sin parar de saciarte, ¿no? ¿Comes y comes? ¿O es como una mesa vacía, solamente con unas migajas de pan secas, ¿no? Llena de polvo, con telarañas? ¿Qué es la oración para ti? ¿Es ese banquete? Claro, o sea, para el creyente real, aquel que ha conocido y ha experimentado una relación con Cristo nueva por medio del perdón que Él ofrece, ha abierto el camino al Padre, se deleita en la oración, saca de ahí tesoros. La oración es como un tesoro sin fondo, del cual sacas perlas de gran precio, ¿no? Tesoros, joyas, cosas brillantes, no paras de sacarlo, ¿no? Hay un versículo que seguramente muchos conocemos, aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio, y es Jeremías 33:3, seguramente lo podréis decir de memoria, ¿no? Dice, clama a mí y yo responderé y te revelaré cosas que grandes e inaccesibles que tú no conoces. Es decir, hay cosas que a no ser que te adentres en la oración no vas a poder sacar de ahí. Hay secretos ahí que no vas a encontrar a no ser que te sumerjas en la oración. La oración tiene ese gran valor, ¿no? Es tu tesoro, no solamente porque encuentras todo aquello que necesitas, sino porque allí está tu Dios, que es tu tesoro. Así que, ¿cómo no vas a pasar tiempo en oración? Es decir, Jesús dice en Juan 17 que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Y conocer en la Biblia sabemos que no solamente es conocer intelectualmente algo, es tener una relación con Él, una experiencia real con Él, es conocerle en persona realmente. Pues si esto es lo que define la vida eterna para el creyente, el estar en comunión con su Dios, tener relación con su Dios, ¿cómo el creyente va a ser alguien que no ore? No tiene sentido, ¿no? Se asume que el creyente va a ser alguien que va a invertir tiempo en oración, ¿no? Ahora, claro que el creyente puede pasar por momentos de sequía espiritual, ¿no? Y pasamos por desiertos a veces. Incluso pasamos por largos y valles oscuros, ¿no? Que a veces se hacen más largos de lo que quisiéramos. Como creyentes podemos descuidar nuestra relación con el Señor por las preocupaciones que tenemos delante, por los placeres del mundo, cualquier otra cosa. Y de hecho, el enemigo trabaja con toda su fuerza para robar tu comunión con el Señor. Pero la realidad es que si se alarga esta situación en la cual el creyente pierde la oración y pierde su relación con el Señor, pues puede ser que esa semilla que había crecido, vengan las preocupaciones del mundo y la ahoguen o la sequen, haga que muera ese brote que había surgido entre las piedras, ¿no? Que sea una semilla temporal. Así que está en juego muchas cosas. Pero aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, aquel que ha experimentado el perdón de sus pecados, que ha conocido a Cristo, es testigo de Cristo, porque le ha visto con sus propios ojos, ¿no? Como decía Paco en el bautismo, ¿no? Ahora mis ojos te ven. Es alguien que ha visto a Jesús. Tarde o temprano, el Espíritu Santo le guiará a renovar su comunión con el Señor. Puede que sea larga, sí, pero si realmente ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le llevará de nuevo a buscar al Padre, porque es el Espíritu quien clama dentro de nosotros diciendo, Abba Padre, ¿no? Así que el Espíritu Santo susurra al creyente las palabras que encontramos en Apocalipsis de Jesús, no hay aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso no es una invitación solamente al Evangelio, es un llamado a su propia iglesia, se le dice a la iglesia. Así que el Espíritu Santo tiene esa obra en nuestros corazones de empujarnos, ¿no? Hacia el Padre, hacia el Hijo, ¿no? Así que no puedes estar separado de Él con paz. No existe un creyente que esté separado de Dios, que esté rota su comunión con el Señor y esté en paz, no existe. Su paz es el Señor mismo, su paz es la relación con Dios, es su comunión lo que le trae paz.
Así que el Espíritu Santo le traerá conciencia de su pecado al apartarse del Padre, ¿no? Es una realidad que podemos alejarnos y descuidar nuestra vida de oración, puede durar más de lo deseado, pero realmente si eres creyente no puedes vivir sin oración. No quieres vivir sin oración, es lo que deseas, es lo que ama tu alma. La oración aviva nuestra relación con el Señor, nos permite adentrarnos en su secreto, nos permite conocerle, gozarnos en Él, ¿no? Orar no es solamente un buen hábito. O sea, no es poner en práctica algo que añadimos a nuestra vida para demostrarnos a nosotros mismos y a otros de que somos creyentes, de verdad, ¿no? No, o sea, el creyente ora porque allí se nutre, allí alimenta su comunión con el Señor, porque lo necesita, porque sabe que para todo en esta vida y en la vida de venidera depende solamente de Cristo. Por eso necesita orar, porque sabe que todo está en manos del Señor. Así que, de hecho, una de las cosas a través de las cuales puedes ver cuánto confías en ti mismo y cuánto confías en Dios es cuánto oras. Cuanto menos oramos, más estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Aunque digamos que no, que dependemos de Cristo, que separamos de Él, nada podemos hacer, la evidencia de esa realidad que ha llegado a tu corazón es que inviertes tiempo orando, porque sabes que es real. Así que cuanto más dependemos del Señor, más oramos. Cuanto más confiamos en Él, más dedicamos a la oración, ¿no? Pero cuando no tenemos confianza en el Señor o cuando pensamos que podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pues la oración brilla por su ausencia, ¿no? Así que si no oramos, todo nuestro saber, todo lo que sabemos de la Biblia se convierte en una ortodoxia fría, calculada, ¿no? Que no llega a lo profundo del alma. Si no oramos, nuestro conocimiento se va a quedar en una doctrina hermosa, guardada con candado, sin vida, atada, secuestrada, a no ser que sea liberada con la llave de la oración. La oración da vida a nuestro conocimiento de la palabra. Nos permite saborear la palabra, nos permite abrazarla, nos permite vivirla, nos permite experimentarla. Por eso oramos, y oramos incluso cuando no nos apetece. Orar cuando no te apetece no es hipócrita, es sabio. Tu alma necesita buscar al Señor, necesitamos acercarnos en arrepentimiento y siendo sinceros, Señor, no me apetece orar, quisiera huir ahora mismo de tu presencia, pero sé que debo venir y te pido perdón, ¿no? O sea, en esos momentos necesitamos más orar que en cualquier otro momento. Dice John Piper en un sermón suyo, un extracto de su sermón, hablando de la oración y de nuestro deber en la oración, él dice lo siguiente, dice: ¿es la oración intencional, regular, disciplinada, ferviente, dependiente de Cristo, glorificadora de Dios, gozosa, un deber o una disciplina? Dice, lo puedes llamar así si quieres. Es un deber de la misma forma que es un deber para un submarinista ponerse su bombona de oxígeno antes de bajar al agua. Es un deber de la misma manera que los pilotos de aviones deberían escuchar a los controladores aéreos. Es un deber en la misma forma que los soldados en combate deben limpiar sus rifles y cargar sus pistolas. Es un deber en la misma forma que la gente hambrienta come comida. Es un deber en la misma forma que gente sedienta bebe agua. Es un deber en la misma forma que un sordo se pone su audífono. Es un deber en la misma forma que un diabético toma su insulina. Puedes llamarlo un deber si quieres. Es nuestra necesidad, lo necesitamos. No podemos vivir sin esto. Nuestra alma se muere, se pierde. Así que orar es una necesidad y por eso encontramos cantidad de textos que nos llaman a orar, ¿no? Primera Tesalonicenses es uno de los versículos más cortos, ¿no? Orad sin cesar. Así que si no oras, estás incumpliendo este mandamiento. Pero si no oras sin cesar, o sea, si estás orando pero no sin cesar, también estás incumpliendo este mandamiento. El mandamiento es orad sin cesar constantemente, ¿no? De hecho, Jesús lo dice en otras palabras, ¿no? En Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, puedes tener muy buena disposición, puedes tener tus mejores intenciones, puedes hacer promesas a Dios, que mejor que no las hagas, o a ti mismo, de que vas a cambiar, de que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que vas a dejar cierto pecado. Pero a menos que no ores, no vas a tener poder para vencer al pecado. No van a ser rotas tus cadenas, es imposible.
Así que mantener el hábito constante de la oración es la única manera de combatir contra la carne, porque su poder es demasiado fuerte, tú no puedes. Estás vendido al poder de la carne si intentas luchar por ti mismo. Su poder es demasiado fuerte como para poder librar una batalla en tus propias fuerzas. Solo el Espíritu puede combatir esto, y lo hacemos por medio de la oración, ¿no? Dice Leonard Ravenhill, decía: un hombre que peca deja de orar. Un hombre que ora deja de pecar. Esa es la realidad. Cuando oramos tenemos poder para vencer al pecado, pero cuando no, estamos vendidos. No hay solución. Así que orar junto a la palabra es la mejor arma contra el diablo. Aun si tuviéramos libros de memoria en nuestra cabeza, libros de la Biblia me refiero, ¿no? Memorizados completamente desde el principio hasta el final, tuviéramos esa capacidad, serían estériles sin la oración, no tendrían vida. Solo servirían para engrandecer tu orgullo, para despreciar a los demás. Es por eso que al diablo no le preocupa una iglesia cristocéntrica, ¿no? Que hable de Cristo, que hable del Evangelio, mientras no ore. O no le preocupa una iglesia que puede predicar como estamos haciendo hoy o enseñar sobre la oración. No le preocupa eso. Lo que le preocupa es que la gente ore, que la iglesia ore. Entonces sí hay peligro real para el mundo de las tinieblas. Por eso es la primera área donde el creyente es atacado, en la vida de oración y en las iglesias por lo general. Así que, hermanos, orar es adentrarnos en la presencia del Señor. No es simplemente tener ciertos momentos del día en los cuales oras, como antes de comer, ¿no? O sea, convertir prácticamente tu única oración a antes de comer es algo vacío, no tiene sentido, ¿no? Obviamente si no hay excepciones, ¿no? Pero si solamente oras para dar gracias por los alimentos, probablemente eso sea una rutina, lo hayas convertido en algo vacío. Quizás lo haces para sentirte bien, por motivos de tu propia conciencia, ¿no? Pero el creyente es alguien que desea adentrarse en la presencia del Señor. De hecho, cuando dice cuando ores, Jesús está hablando de un tiempo de comunión con Él. Luego veremos esto, ¿no? Cuando se adentra en la habitación, ¿no? Pero el creyente es alguien que no solamente tiene el camino abierto al Padre, sino que es alguien que va constantemente al trono de la gracia. Es decir, la presencia de Dios, el trono de la gracia es su hogar. Es donde Él se siente bien. Va a ser su hogar en la eternidad. Por lo tanto, también lo es ahora. Adentrarnos en la presencia de Dios. Es ahí donde encontramos consuelo, paz, donde somos santificados, donde somos sanados, donde el Señor nos da poder para vencer el pecado, donde Él muestra su gloria, donde Él muestra su gracia. Es allí, en la comunión con el Señor. Así que, hermanos, el creyente ora. Y por eso Jesús dice, cuando oréis. Él asume que vamos a orar. La oración es nuestro gozo, es nuestra arma, es nuestra fuente de poder. Es el lugar donde recibimos la gracia oportuna. Es nuestro hogar, es el lugar santísimo donde podemos tener comunión con nuestro Dios. Así que si no oras, caes en la hipocresía también. Te engañas a ti mismo. Piensas que dependes de Dios, pero en realidad eres tú quien está tomando cada decisión. Piensas que confías en Él, pero no es real. Confías en tus fuerzas, en tu sabiduría. Piensas que le amas, pero no quieres pasar tiempo con Él. Así que es otra forma de caer en la hipocresía, no orar. Ahora, a Jesús no solamente le importa que oremos, sino cómo oramos, ¿no? Y lo primero que va a hacer es enseñarnos qué es lo que no debemos hacer, ¿vale? Cómo no debemos orar. ¿Por qué? Porque podemos orar incluso mucho, invertir mucho tiempo en la oración, invertir largos tiempos durante el día, pero a menos que nuestro corazón sea sincero y haya un sincero deseo de encontrarnos con nuestro Dios y acompañe las palabras, pues caeremos en la hipocresía, que es lo que Jesús va a decir, ¿no? En los versículos 5 especialmente, ¿no? Dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, Jesús habla de la hipocresía, ¿no? Y sabéis que la hipocresía, esta palabra tiene una connotación en la antigüedad, ¿no? Con los actores, ¿no? Que se ponían una máscara, ¿no? Ellos estaban representando un papel. Su vida real era muy diferente a su representación, ¿no? Esto es lo que hace la hipocresía. Juegas un papel.
Es algo que no es real, es una máscara. Y esto es lo que sucede en aquel momento con lo que aquellos a que Jesús les acusa de hipocresía, ¿no? O sea, orar como los hipócritas está diciendo es orar para ser vistos, orar con palabras vacías. ¿Por qué? Porque en ambos casos tus palabras tienen intenciones diferentes a las que tiene tu corazón. Tus palabras son una máscara de quién eres realmente. Así que en primer lugar, dice Jesús, no ores para ser visto. Y esto mismo puede suceder, y de hecho sucede a menudo en nuestra vida espiritual, ¿no? Y el problema que dice Jesús no es tanto el ponerse en pie, o no es tanto el orar en público, no es tanto orar en la calle o en la iglesia. El problema dice que es que les gusta ser vistos por los demás. Y les gusta. Atesoran eso. Es lo que les satisface. Es lo que calma sus conciencias. Es lo que les da paz. En ello encuentran su seguridad. De manera que, ¿por qué les gusta hacer esto? Dice, porque ya tienen su recompensa, ¿no? El aplauso de los hombres, la admiración, el respeto de los demás. Esa es su recompensa. Y ciertamente la obtienen, pero no tendrán la recompensa del Padre. Así que ¿significa esto que no podemos orar en público? Entonces, mejor, para no caer en la hipocresía, nos callamos el domingo por la mañana y no oramos en público. No, no se trata de eso. O sea, Dios se goza al escuchar a su pueblo, pero a menudo, y digo a menudo, caemos en esta realidad, ¿no? David Burt llega a decir en uno de sus comentarios con respecto a este texto, ¿no? Dice, ¿quién no tiene un ojo en la congregación mientras ora en público, ¿no? Y todos caemos en esta realidad, ¿no? De hecho, cuando Jesús habla de los hipócritas, habla en plural. Es decir, no es que haya un caso aislado de alguien que esté orando siendo hipócrita mientras ora. Es que había un grupo grande. No seáis como ellos. Así que es algo que puede ser más abundante de lo que imaginamos o lo que sospechamos, ¿no? Jesús está hablando en plural. Y dice que les gusta, ¿no? O sea, ya sea delante de toda la iglesia o ya sea que lo sepa solamente una persona, ¿no? Tu esposa, tu esposo o tus hijos quizás. Pero cuando te gustaría que alguien supiera de tu vida piadosa, entonces has caído en esto, ¿no? Cuando sientes que al menos tiene que haber alguien que lo sepa porque si no pierdes algo, hemos caído en este pecado. Cuando ser vistos por los demás es lo que llena nuestros corazones, lo que tranquiliza nuestras conciencias, caemos en este pecado. Cuando caemos en esto, cuando lo único que nos da seguridad y confianza como creyentes es esto, ¿no? Cuando de alguna manera necesitamos otros testigos que digan, sí, él es una persona de oración, ¿no? Y os quiero confesar algo. Recuerdo hace un par de semanas quizás que Paco me preguntó, Pablo, ¿te sigues levantando temprano por la mañana? Y yo le respondí, no. Y en ese momento fui tentado a explicarle por qué no, explicarle las razones. Pero ¿sabéis lo que sentí en ese momento? Vergüenza. Sentía que estaba en peligro. ¿Por qué? Porque había hecho de mi piedad mi reputación, mi identidad, mi seguridad. Era mi propio Salvador, era mi justicia la que quería elevar. Y cuando tu justicia la elevas, te destroza. Es decir, cuando todo va bien, tu propia justicia es una fuente de orgullo a través del cual miras a los demás por debajo del hombro, quizás con apariencia de humildad. Pero solo que falles un solo día, te va a matar, te va a machacar, te va a enviar a las puertas del infierno de nuevo. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Cristo, estás confiando en ti, tú eres tu propio Salvador. Así que cuidado, hermanos. Necesitamos arrepentirnos de estas cosas y volvernos a mirar a Cristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra reputación, Él es nuestra identidad, Él es nuestro Salvador. Así que nuestra justicia no está en peligro en esos momentos. Sigue tan firme y grande y infinita como siempre, porque es Cristo, ¿no? Pero a veces inevitablemente o inevitablemente no, inconscientemente vamos poniendo nuestra confianza en estas cosas. Y cuando somos descubiertos, aparece ese sentimiento de vergüenza o de peligro incluso, ¿no? Así que cuando ores, no ores por ser vistos por los demás, ora a tu Padre que esté en lo secreto, luego veremos, ¿no? En segundo lugar, dice, no ores con palabras vacías. Al orar, no sois repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Los gentiles, aquellos que tenían otros dioses, ¿no? Se imaginaban que podían llegar a conseguir el favor de sus dioses a través de sus muchas palabras, ¿no? De su palabrería, de largas oraciones.
Y eso sucede también en otras religiones, ¿no? Realizan largos mantras, repitiendo palabras, repitiendo frases mientras danzan y otra serie de cosas para unirse con la divinidad, ¿no? En esas palabras místicas y tal. Pero está diciendo Jesús, olvidaos de eso. Cuando hables, no hace falta que hables con un lenguaje tremendamente difícil, ¿no? Y de hecho, a veces sucede esto en las iglesias, ¿no? Me he encontrado con personas que a veces se sienten con vergüenza de orar en público, ¿no? Porque es que yo no sé orar como esa persona, ¿no? Mi lenguaje no es como el de aquel, ¿no? Y a veces podemos tener un concepto de nosotros mismos pequeñito, ¿no? Nos hacemos pequeños. Pero Jesús dice, da igual. O sea, Dios no escucha tu elocuencia, escucha tu corazón, escucha tu alma, escucha todo lo que hay en tu corazón, ¿no? Pero la realidad es esto, ¿no? Que a veces oramos sinceramente a Dios. Otras veces comenzamos orando a Dios y acabamos orando a los demás. Y otras veces directamente oramos a los demás, ¿no? Hay oraciones que parecen grandes sermones. Oraciones que son una demostración de nuestra doctrina. O que sirven para acusar incluso a unos hermanos. O para corregir cosas incluso, ¿no? Oraciones que no buscan el rostro de Dios. Buscan que los demás estén escuchando, que estén atentos a lo que estoy diciendo porque es importante, ¿no? Pero a Dios no le puedes impresionar. De hecho, Dios no quiere que le demuestres toda la doctrina que conoces. Dios quiere tu corazón, te quiere a ti, quiere tu alma, quiere tu conciencia, quiere toda tu atención, quiere tu anhelada búsqueda de su rostro. Es lo que desea cuando estás orando. De manera que hay oraciones sinceras en público, claro que sí, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? De no caer en poner nuestra mirada en los hombres, ¿no? A veces hacemos esto por compensar. Cuando nuestra vida de oración en la intimidad está mal, pues oro en público. Y así es una manera de compensar mi vida privada de esta manera, ¿no? Otras veces oramos en público quizás para demostrar realmente que somos piadosos, invertimos mucho tiempo en nuestra habitación, pero nadie lo sabe. Así que decido confianza en otro sitio, que los demás sepan, ¿no? Que estoy orando, que estoy bien con el Señor, ¿no? Pues cuidado con esto, no oremos para ser vistos. Así que Jesús nos enseña cómo no debemos orar, pero ahora vamos a ver cómo debemos orar. Y lo que Jesús dice es, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y fijaos estas dos palabras que empieza, pero tú. Ha estado hablando de los hipócritas en plural y habla de ellos, no seáis como ellos, y habla en plural en general, ¿no? Pero ahora te mira a ti y te dice, pero tú. Cuando ores, o sea, quiere toda tu atención, quiere que no seas como ellos, quiere que pongas todos tus sentidos en lo que acaba de decir y que no entres dentro de este grupo. Jesús no quiere eso. Jesús no solo condena la oración de los hipócritas, sino que quiere enseñar a salir de ahí. Y la semana que viene veremos más del contenido, ¿no? Pero lo que Jesús quiere hacer en este momento es llevarnos de la mano con Él, el maestro de la oración, nuestro gran intercesor celestial, para enseñarnos a orar. Y a donde nos lleva de la mano es a nuestro aposento, a nuestra habitación, a nuestro lugar secreto, donde ve el Señor, donde nadie te molesta, donde nadie te interrumpe, donde nada te distrae, que hay silencio. Y lo primero que quiero destacar es que Jesús nos lleva a la habitación secreta por varios motivos. En el primer lugar, porque se supone que vamos a querer un tiempo de calidad. Vamos a nuestro aposento porque queremos pasar tiempo con Dios. Si las oraciones fueran de un segundo, pues no hace falta que vayas a la habitación y ahí ores. Podemos hacerlo en la calle, de hecho es bueno, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros oráis cuando vais al trabajo o en otros lugares. Gracias a Dios que podemos hablar con Él en cualquier lugar y en todo momento, ¿no? Pero Jesús habla de pasar tiempo con Él, por eso nos lleva a la habitación. Porque se supone que vamos a estar con Él, cara a cara, hablando, ¿no? Igual que cuando quedas con alguien para hablar, pues buscas un sitio tranquilo, porque necesitas un tiempo de calidad con esa persona, pasar tiempo. Y por eso te apartas a algún lugar, ya sea que tomes algo, que le invites a tu casa, ¿no? Pues de la misma manera que cuando queremos dedicar un tiempo con otra persona, buscamos un lugar, un buen lugar para ellos, y también Jesús dice, ¿no? Pues entra en tu aposento, donde nadie tampoco nos estorba, ¿no? Donde podemos ser también, en segundo lugar, nosotros mismos. Ese lugar secreto no hay nadie que te señale. Estás tú y el Señor. Y Él te ve. De allí puedes quebrantarte. De allí puedes llorar. De allí puedes alabar al Señor. Puedes saltar si quieres, nadie te ve.
Puedes tumbarte en el suelo, nadie te ve. Puedes ser tú mismo en ese sentido, ¿no? De expresarte tu corazón con corazón abierto al Señor sin que nadie te señale o te juzgue, ¿no? Ahí estás tú y el Padre. En tercer lugar, este lugar también nos evita de la tentación, ¿no? Jesús dice, no seamos vistos por los demás, ¿no? Pues vayamos a un lugar secreto donde nadie sabe, donde nadie conoce, donde solo nos ve el Padre. Este Padre que ve en lo secreto, ¿no? Y nos permite, además, ser recompensados por ello, ¿no? Ahora es interesante el contraste que vemos con lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Con el tema de la palabrería. Y es que, en primer lugar, lo que nos enseña Jesús es cómo nos podemos acercar a Dios con esa confianza. Imagínate por un momento que abres los ojos y te encuentras delante del trono de Dios, de su majestuosidad, de su santidad, su eterno poder, su belleza, el Creador, el soberano. ¿Qué harías? ¿Cómo te diriges a Él? Pues seguramente algunos nos agacharíamos, guardaríamos silencio, que sea Él el primero que nos hable. Quizás otros nos adelantaríamos y empezaríamos a alabarle, a adorarle, y luego quizás les pediríamos algo. Quizás otros lo primero que diríamos sería perdón, ¿no? Nos arrepentiríamos de nuestros pecados. No sé, pueden haber muchas reacciones similares a estas, ¿no? Pero lo que dice Jesús es que tu primera palabra delante de ese trono puede ser y es Padre. Luego veremos esto cuando se nos dice, Jesús nos enseña el contenido de la oración, Padre nuestro. O sea, este soberano, santo, 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 eterno Dios, todopoderoso, omnisciente. Jesús dice, ves ahí y ora a tu Padre. Y esto es impresionante. Y eso nos ayuda a no ser como aquel hijo pródigo. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Después, cuando ya entra en razón, ¿cuál es su pensamiento? Dice en Lucas 15, 21, ¿no? Cuando se acerca a su padre, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Él quería ser como uno de sus jornaleros porque no era digno. Pero ¿qué hace el padre? Vale, has pecado, me has ofendido a mí, a toda tu familia, has destrozado nuestra reputación. Por lo tanto, bueno, te acepto, pero como un siervo. ¿Qué hace el padre? ¿Cómo responde a eso? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es decir, no te acerques al trono de la gracia de otra manera que no sea como hijo. Y no estamos diciendo que siempre tienes que decir esta palabra primero antes de orar, no. Le alabamos porque es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es el soberano, es el santo. Sí, pero nos accedemos a Él como hijos. De otra manera no tendríamos acceso al trono de la gracia. Vamos en el nombre de Cristo, vamos ahí porque somos hijos del Padre. Él ha abierto el camino, ese camino nuevo y vivo que es Cristo mismo. Si no eres hijo, no tienes comunión con Dios. No puedes tener comunión con Dios, ¿no? Recuerdo a mi mujer antes de convertirse, ¿no? Ella decía, yo antes de convertirme venía a la iglesia y todo, pero no podía llamar a Dios Padre. Esa es la realidad. Pero como creyentes podemos llamar Padre incluso cuando estamos con las manos sucias de nuestro pecado, ¿no? Así que nos acercamos con confianza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ve y ora a tu Padre. Es tu Padre. En segundo lugar, puedes hablar no con palabrerías, ni con palabras sofisticadas, ni con palabras que suenen muy teológicas. No, ora a tu Padre. Él sabe lo que necesitas. Así que no le impresiones, no busques impresionarle. Y ahí podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, si sabe lo que necesito, ¿por qué debo orar? ¿No? ¿Para qué orar si Él sabe? ¿No? Bueno, orar es un acto de sumisión, de dependencia de Dios. Es un acto de humildad en el cual reconocemos que Él es Dios y nosotros no. Es decir, cuando una persona se queja porque Dios no le ha dado algo, sin que esta persona ni siquiera haya orado, pero como Él sabe que lo que Dios necesita, pues no oro, no recibo y me quejo, es un acto de arrogancia. Es como decirle a Dios, yo soy tu Dios, te me debes a mí. No, oramos, Él sabe que necesitamos, pero oramos porque dependemos de Él. Mostramos nuestra necesidad, nuestra confianza en Él, ¿no? Pero de hecho, estas palabras de Jesús de que Él sabe lo que necesitamos, deben ser tremendamente consoladoras para todos nosotros.
¿No es verdad que a veces nos sentimos tan sucios delante del Señor que no sabemos ni qué decir? ¿No es verdad que a veces nos sentimos tan confundidos por lo que nos está pasando? No entendemos nada, no sabemos si tenemos la culpa, si no tenemos la culpa, qué está pasando. No sabemos si pedir perdón, si estamos haciendo bien y Dios sabe. Quizás no tienes palabras, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿No es verdad que a veces nos sentimos indignos, que sentimos que no merecimos pedir algo? Bueno, Dios sabe lo que necesitamos, Dios nos conoce. Tu Padre bueno te conoce, tu Padre bueno sabe. Eso significa que podemos ir a Él aun cuando no sabemos qué decir. Y eso el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Porque no sabemos orar como debiéramos. Así que podemos ir a Él en nuestra necesidad aun cuando no sabemos qué palabras usar. Y esto es liberador. O sea, nos lleva a la confianza. Podemos orar con fe, podemos expresarnos mal, ¿no? Pero con confianza en que Dios nos comprende, nos entiende. Quizás si se lo explicáramos a otra persona no, pero Dios sí. Él sabe lo que sientes, sabe lo que has pasado, sabe lo que viene a tu mente, conoce lo que hay en tu interior, ¿no? Nos entiende. Es por eso que podemos ir a Él como nuestro Padre, con confianza. Y el resultado de esto es que Dios ve en lo secreto y que te recompensará. Lo dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Y qué más? Que es remunerador de los que le buscan. Es decir, no hay ninguna oración en la cual Dios decida no darte algo. Es decir, obviamente puede darte algo que no has pedido, pero te dará entonces algo que necesitas. Pablo oró para que le fuera quitado ese aguijón en la carne. Pero Dios no solamente le dijo que no le iba a quitar eso. Le dio algo. Le dio su gracia. Te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que nuestras oraciones siempre van a ser recompensadas. Quizás no con aquello exactamente que estamos pidiendo, pero sí con aquello que necesitamos. Dios es remunerador de los que le buscan. Siempre. Él es así. No puede no hacerlo. Nos puede conceder otras cosas, pero Él siempre es remunerador de los que le buscan. Así es. Así que tendremos nuestra recompensa, y no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Hermanos, hay recompensas en los cielos, ¿no? Se nos habla en la palabra de esta realidad. Somos justificados por la fe, somos salvos por la fe, pero Dios no es injusto. Él también recompensa, ¿no? Según lo que hayamos hecho, cómo hayamos edificado, si hemos edificado sobre el fundamento que es Cristo o no, si hemos hecho las cosas para el Señor, para su gloria, en santidad y amor, o si lo hemos hecho para ser vistos por otros. Así que las recompensas se gestan en la oración secreta. La oración secreta nos prepara para vivir con la mirada puesta en la eternidad. Nos prepara como peregrinos. Nos prepara para vivir en el amor. Nos transforma para vivir en santidad. Así que está preparando de nosotros a alguien que mira al futuro, ¿no? Y como dice Jesús, haceos tesoros en los cielos, ¿no? Es alguien que nos prepara para eso. Así que, hermanos, tenemos un Dios que nos está esperando. Un Dios que no es lejano. Al contrario, Él es tu Padre. Él nos ha comprado a nosotros, somos suyos. En los cielos tenemos a alguien que vive ahora perpetuamente para interceder por nosotros. Alguien que los comprende. Alguien que sabe lo que es quedarse noches orando. Jesús. Alguien que sabe lo que es madrugar para orar. Alguien que sabe lo que es el gozo de la oración. ¿Os acordáis? Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, ¿no? Y las mostraste, ¿no? A los niños, las revelaste a los niños. Es alguien que alababa a Dios, se gozaba en la oración, pero también es alguien que conoce la oscuridad de la oración. Alguien que sabe lo que es sudar gotas de sangre en agonía mientras oraba a su Padre. Alguien que sabe lo que es adentrarse en la oración y ver cómo el Padre se aparta, se aleja de él. Alguien que sabe lo que es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero gracias a sus oraciones, gracias a esa vida de oración, llevó a cabo la glorificación del Padre y cumplió su propósito. ¿Sabéis cuál es? Rasgar el velo en dos en esa cruz. Abrirlo de par en par para que tú y yo podamos entrar ahí, nuestro lugar secreto, nuestro santuario, el lugar santísimo. Y allí podamos estar en comunión con nuestro Dios.
Así que, hermanos, tenemos este privilegio de orar. Necesitamos ahí. El orar es nuestra necesidad, es nuestra arma, es todo. Es disfrutar de la vida eterna, es el tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Así que usemos este privilegio, no lo despreciemos, no menospreciemos la obra de la cruz. Cristo ha hecho eso, ha rasgado el velo en dos. Así que entremos, pasemos tiempo, porque ese es nuestro hogar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a llevar esto a cabo. Pues, Señor, te pedimos perdón por cuántas veces oramos con hipocresía, Señor, para ser vistos por otros. Te pedimos perdón por cuántas veces nos da tranquilidad que otros sepan que estamos orando. Te pedimos perdón por cuántas veces no nos acercamos a ti con honestidad, buscando solamente tu rostro, Señor, el desear estar contigo. Y te pedimos que nos enseñes a orar como iglesia y que hagas de nosotros una iglesia de oración, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, que batallan con esta realidad, Señor, que les lleves tú, Señor, al trono de la gracia, Señor, que puedan ir confiados, Señor. Despiértanos como esposos, Señor, despierta a las esposas también, despierta a nuestros hijos, Señor, ese espíritu de oración, ese deseo de oración, Señor, constante, vivo, Señor, verdadero, que se goza en Cristo, Señor, que desea comunión con Él, Señor. Necesitamos, Señor, orar más, Señor, y orar mejor. Así que te pedimos, Señor, que nos enseñes a través de nuestro intercesor, que es Cristo, Señor, aquel que conoce perfectamente cómo es la oración y que le llevó a la cruz, Señor, a fin de rasgar ese velo para que nosotros podamos entrar. Señor, pues te pedimos que no despreciemos, Señor, ese lugar santísimo, el cual has abierto por la eternidad, y nos gozaremos en ese lugar por la eternidad. Gracias por ser un Padre misericordioso, Señor. No queremos conformarnos o abusar de la gracia, queremos ir ahí, Señor, al lugar secreto, Señor, donde estás tú, Señor, y sacar de allí ese gran banquete, esos tesoros, Señor, sin fondo. Conocer esas cosas que son ocultas, a menos que tú las reveles, Señor. Y te pedimos que nos reveles primeramente más y más de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos más de Él y queremos más de Él, Señor. Danos más a tu Hijo, Señor. Revélanos su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.